¿Y si os dijera que hay un país que tiene 3 presidentes del gobierno a la vez? Con los problemas que de uno solo, pues imaginad 3 a la vez. Pues bien, ese país existe y se llama Bosnia-Herzegovina. Y sí, nosotros también lo hemos pensado. Con 3 presidentes podríamos hacer un canal como VisualPolitik dedicado en exclusiva a este país. Aparte de tener una historia trágica como pocos, es una de las mayores anomalías políticas del mundo. Porque sí, mi querida comunidad de VisualPolitik, aparte de tener 3 presidentes, es el único país de Europa, junto con Turquía, de mayoría musulmana. Pero no solo eso, si os habéis fijado, el nombre del país es compuesto, es decir, se llama Bosnia-Herzegovina. Y os preguntaréis, pero ¿por qué ese nombre? Pues bien, son 2 regiones históricas juntas. Herzegovina es el extremo sur del país, que supone aproximadamente una quinta parte de su territorio. El resto del país se corresponde con la Bosnia histórica. Pero si hay algo realmente anómalo en este país, son sus fronteras. Atentos a este mapa. Literalmente podríamos decir que las fronteras de Bosnia están pensadas para que no tenga salida al mar. De hecho, como vamos a ver más adelante, podríamos decir que sus vecinos conspiran para que Bosnia nunca pueda tener costa, o al menos nunca pueda tener una costa importante, y la poquita que tienen está a punto de quedar prácticamente inutilizada. Pero nada de esto os va a sorprender, especialmente si habéis visto los últimos vídeos de VisualPolitik en los que hablamos de cómo Bosnia fue la mayor víctima de la guerra de los Balcanes en los años 90. La historia de este país es una auténtica tragedia, así que la pregunta que hoy nos hacemos es ¿cómo es posible que Bosnia haya llegado a tener 3 presidentes del gobierno? ¿Por qué no tienen costa? ¿Por qué la poca costa que les queda puede quedar prácticamente inutilizada a partir de ahora? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, ¿sabéis cómo podéis apoyar a VisualPolitik de forma activa? Pues exacto, entrando en nuestra comunidad de Patreon. No solo estaréis contribuyendo a que VisualPolitik siga adelante, además tendréis acceso a merchandising como esta camiseta que llevo puesta, que no está a la venta. La única forma de conseguirla es formando parte de nuestra comunidad en Patreon. Pero no solo eso, también tenemos contenido exclusivo y una newsletter semanal, las claves de la semana, donde tratamos temas que no nos da tiempo a cubrir en forma de vídeos. Así que ya sabéis, os espero a todo el mundo en la comunidad de VisualPolitik en Patreon. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. 21 días en Dayton. Para explicar ese mapa tan extraño que tiene Bosnia-Herzegovina hay que remontarse bastante en el tiempo, concretamente hasta finales del siglo XVII. Por aquel entonces prácticamente todo el territorio de los Balcanes estaba controlado por el Imperio Otomano. ¿Todo? No, Dubrovnik, esa ciudad tan bonita de la actual Croacia que muchos conoceréis por el turismo, era una república independiente, era la República de Ragusa. Pero por esta zona también se movía la República de Venecia, que quería ir mucho más allá de sus canales y controlar el mar Adriático. Para eso, los venecianos no paraban de conquistar territorios de la costa dálmata, que por cierto también pertenece actualmente a Croacia. De hecho, habían llegado ya hasta las fronteras de la República de Ragusa. Y diréis, ¿qué pensaron en esta república hace 300 años? Pues lo siguiente. Ni más ni menos que poner tierra de por medio, literalmente, y regalar al Imperio Otomano esa franja costera de 20 kilómetros en la que se encuentra la ciudad de Neum. Así es como quedaron protegidos de una invasión terrestre por parte de los venecianos. Y desde luego el trato no les salió nada mal a los de la República de Ragusa, pues evitó la amenaza veneciana y aguantaron su independencia hasta los tiempos de Napoleón. Y esta fue la fórmula que permitió que ahora Bosnia-Herzegovina tenga su única salida al mar. Ahora bien, para explicar el resto de cosas que hacen de Bosnia-Herzegovina un país tan especial no hay que irse tan lejos. Apenas tenemos que situarnos en la década de los años 90 del siglo XX. Hace 30 años, la antigua Yugoslavia se desmoronaba y las repúblicas que la integraban empezaron a proclamar su independencia. En el año 1992 fue el turno de Bosnia y Herzegovina y así es como estalló el peor conflicto étnico de toda la guerra de Yugoslavia. En Bosnia y Herzegovina peleaban 3 bandos entre sí. Los bosniacos, de religión musulmana, luchaban por sobrevivir. Los otros, azuzados por Serbia y Croacia, querían repartirse Bosnia. Eran los bosniocroatas católicos y los serbobosnios cristiano-ortodoxos. Estos últimos estaban ganando la guerra. Los serbobosnios dominaban más de la mitad del país y se independizaron proclamando la República Srpska. La unión de los bosniacos y los bosniocroatas contra los serbobosnios cambió el signo de la guerra. Lo
cierto es que todos se comportaron como unos salvajes en este conflicto. Cada bando intentó purgar de otras etnias las áreas bajo su control, pero lo cierto es que los serbobosnios se llevaron la palma. Durante más de 2 años tuvieron bajo asedio a la ciudad de Sarajevo, con continuos bombardeos contra la población civil y con los francotiradores haciendo de las suyas. La masacre de Srebrenica fue el mayor genocidio de toda la guerra de Bosnia. Allí los serbobosnios mataron a más de 8000 bosníacos musulmanes. Ante este panorama, Occidente se decidió a intervenir y la OTAN lanzó una campaña aérea que duró 3 semanas, la llamada Operación Fuerza Deliberada. En este momento es cuando los serbobosnios comprendieron que no les quedaba otra que negociar. La guerra de Bosnia había durado ya 3 años y medio. El país estaba devastado. La mitad de su población había sido limpiada étnicamente o simplemente había huido. Pensad que murieron más de 100.000 personas. Y para cerrar un acuerdo de paz fue necesario encerrar durante 21 días a los líderes de Bosnia, Croacia y Serbia en una base aérea estadounidense que estaba en Dayton, en Ohio. Y diréis, ¿pero por qué en Ohio? ¿Por qué no en Europa? Pues ya os lo podéis imaginar. En la guerra de los Balcanes, Europa y los gobiernos europeos poco tuvieron que decir, así que fue Estados Unidos quien finalmente apadrinó la paz. Y en Dayton las discusiones fueron al detalle, pero de verdad rozando el absurdo. O sea, imaginaos a 3 jefes de Estado que se van a Estados Unidos a pelearse día tras día por pueblecitos, es decir, por si tal aldea queda en tal o cual territorio, y al final, ¿qué pensáis que pasó con Bosnia y Herzegovina? Pues algo tan curioso como el mismo nombre del país. Veréis, si un día en el Trivial os preguntan cuáles son las 2 entidades en las que este país se divide administrativamente, no son Bosnia por un lado y Herzegovina por el otro, para nada. Las 2 entidades que forman Bosnia y Herzegovina son la República Srpska, que está integrada por las zonas en las que los serbobosnios son mayoritarios, y la Federación de Bosnia y Herzegovina, en la que conviven los bosniacos, que son la mitad de la población total de todo el país, y los bosnio-croatas. Esta federación a su vez se divide en 10 cantones. Y de estos 10 cantones, 5 son de mayoría bosníaca, es decir, musulmana, 3 de mayoría croata, es decir, católica, y en los otros 2 cantones... Pues ¿qué queréis que os diga? Yo francamente creo que Clinton estaba ya aburrido y dijo, venga, mira, dejadlo ya así, aunque sea con las etnias mezcladas, porque es que si no sois capaces de quedaros otros 21 días aquí en Dayton y os vamos a tener que mandar la factura del hotel, que esto no es gratis. Y ya lo sé, esto puede parecer un chiste, pero no os creéis que se aleja mucho de la realidad. Las fronteras de Bosnia están definidas pueblo a pueblo y eso explica que tenga una forma tan rara. En este mapa podéis ver las 2 entidades, la República Srpska por un lado y la Federación Bosníaca por el otro. Y en este otro mapa se ven los 10 cantones. Como podéis ver, no hay una división clara. Esto no es norte-sur ni este-oeste, sino que toda Bosnia es un auténtico desbarajuste en el que la Constitución ha consagrado las diferencias étnicas, y esto afecta a todo. Por ejemplo, a las infraestructuras, porque claro, las conexiones entre puntos de diferentes etnias son muy, pero que muy complicadas. Hay solo 139 kilómetros entre Banja Luka, la capital de la República Srpska, y Sarajevo, que es la capital del país. Sin embargo, la carretera más directa tiene 190 kilómetros y se tarda nada menos que 3 horas en hacer el trayecto. Pero ojo, porque también afecta a las escuelas donde las etnias están segregadas. Y por supuesto también afecta a las instituciones políticas. Por eso la presidencia del país recae en 3 presidentes, uno representando a cada una de las etnias, que se van turnando cada 18 meses para ejercer como titulares de la jefatura de Estado. En definitiva, que está claro que los bosnios fueron los que acabaron pagando todo el odio que generó la desintegración de la antigua Yugoslavia. La cuestión es, pero ¿de verdad todo este caos funciona? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Tres etnias, 2 entidades y una secesión. ¿Alguna vez habéis pensado que vuestro país tiene demasiados políticos? Pues atentos al caso de Bosnia. 4 millones de personas vivían en Bosnia y Herzegovina antes de la guerra. Actualmente a duras penas se superan los 3 millones de habitantes. Hay quien cree que con una población tan escasa este país le iría mejor con un alcalde. Sin embargo, Bosnia tiene 3 presidentes, un primer ministro, otros 12 primeros ministros regionales y 14 parlamentos con unos 700 parlamentarios. Y por supuesto, no penséis que hablamos de un tipo de descentralización a la Suiza, para nada, sino en un modelo político burocrático mucho más parecido a lo que es habitual en el Mediterráneo. Todo ello en uno de los países más pobres de Europa, donde los servicios públicos dejan bastante que desear y en el que los políticos básicamente discuten sobre las mismas cosas que ya les llevaron a enfrentarse en una guerra.
Como os podéis imaginar, ante este panorama, los jóvenes emigran en cuanto tienen una oportunidad y la población envejece. El sistema instaurado en Dayton solamente está siendo útil para los políticos nacionalistas de Bosnia que, por supuesto, anteponen el beneficio de su comunidad, de su etnia, sobre el bien común del país. En este ambiente tan envenenado es donde Putin está intentando desestabilizar los Balcanes, y como os contábamos en otro vídeo que hemos hecho hace poco en VisualPolitik, desde hace meses los serbobosnios se sienten respaldados por Rusia para plantear un desafío secesionista. Y esto no son futuribles, de hecho, en diciembre del año pasado, el Parlamento de la República Srpska votó a favor de empezar su desconexión respecto a las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el sistema fiscal de Bosnia. Fue toda una declaración de intenciones, y aquello provocó que tanto Estados Unidos como el Reino Unido sancionaran a Milorad Dodik, el representante serbio de la presidencia, que sugirió que los serbobosnios pedirían ayuda a sus amigos rusos en el caso de que la OTAN interviniera en Bosnia. Lo cierto es que esta no es la primera vez que Dodik amenaza con la secesión de la República Srpska, pero como podéis entender, que todo salte por los aires resulta muchísimo más creíble ahora mismo, sobre todo después de la invasión de Ucrania. Sin embargo, por el momento tendrán que esperar. El líder serbo-bosnio Dodik dice que la guerra en Ucrania ha retrasado el plan de secesión. Por ahora ha quedado postergado durante 6 meses, pero este plan supone que la República Srpska empiece a elaborar nuevas leyes para que los serbobosnios tengan sus propios impuestos, sus propios jueces y, por supuesto, su propio ejército. Esto último resulta especialmente delicado, sobre todo si tenemos en cuenta lo que pasó 30 años antes en la guerra. Pero esperad un momento, porque el de los serbobosnios no es el único frente interno que amenaza el futuro de Bosnia y Herzegovina como un país unido. Los bosnio-croatas también están reivindicando su identidad. Los bosnio-croatas llevan décadas quejándose de que cualquier habitante de la Federación de Bosnia y Herzegovina puede participar en las elecciones para elegir al representante croata de la presidencia del país. Esto significa que ser bosnio-croata no es requisito esencial para participar en esta votación, una situación que está siendo utilizada por los nacionalistas bosnio-croatas, que aseguran que el representante de su etnia en la presidencia es aupado al poder por los bosniacos musulmanes. Esta protesta se intensifica en momentos como el actual, cuando el representante bosnio-croata de la presidencia presenta un perfil algo más moderado que los nacionalistas más radicales, y por eso los partidos nacionalistas bosnio-croatas están uniendo fuerzas ahora para pedir cambios en la ley electoral. Están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y amenazan incluso con un boicot para las elecciones generales que, por cierto, este país celebrará el próximo mes de octubre del año 2022. Los bosnio-croatas aseveran que pueden impulsar su propia región a no ser que cambie la ley electoral. Así que, tal y como estáis viendo, Bosnia y Herzegovina atraviesa actualmente un momento crítico en el que sus políticos están apostando por acentuar las diferencias étnicas. Y por supuesto, tanto Serbia como Croacia avivan estas diferencias. En otras palabras, que la estabilidad de Bosnia y Herzegovina sigue en entredicho. Pero esperad un momento, porque esto no es todo. ¿Recordáis esa pequeña línea de costa de la que hablábamos al principio del vídeo? Pues atentos. Un puente que aleja de Europa. Bosnia y Herzegovina solicitó entrar en la Unión Europea hace 6 años. Como os podéis imaginar, en Bruselas nunca se les ha tomado en serio y ni siquiera les han concedido el estatus de candidato oficial. Simplemente han indicado 14 reformas prioritarias que tendrían que hacer en este país. Estas reformas afectan a su sistema judicial, la garantía de derechos fundamentales y libertades o la lucha contra la corrupción. Pero desde entonces, Sarajevo solamente ha cumplido con uno de los 14 puntos indicados por Bruselas, algo que evidentemente aleja a Bosnia de la Unión Europea. Así lo explicaba a mediados de junio Oliver Varhelyi, el comisario europeo para la ampliación. So, at this stage, I don't think we can talk about any negotiating framework. Bosnia and Herzegovina has to fulfill 14 priorities that have been laid out in our opinion and which was confirmed by the European Council at that time. We're still waiting the country to deliver on that. Las reuniones con las instituciones europeas son continuas, pero las tensiones internas hacen muy difícil que Bosnia y Herzegovina desarrolle las reformas exigidas por Bruselas, así que todo ese entusiasmo hacia la Unión Europea se ha transformado en decepción. Bosnia acaba de ver cómo ha sido adelantada por Ucrania y por Moldavia, que han recibido de repente el estatus de candidatos oficiales a entrar en la Unión Europea, una condición que Sarajevo lleva años intentando conseguir y que por razones obvias nunca le han dado. Un golpe que además viene acompañado de otra noticia que, aunque no lo parezca, tiene un significado mucho mayor del que podría parecer a simple vista.
sin pasar por Bosnia, el enorme puente que transformará los viajes por los Balcanes. Las obras de cimentación del llamado Puente de Pelješac comenzaron en el año 2007, pero como os podéis imaginar, todo el proyecto se ralentizó en cuanto comenzó la gran recesión del año 2008. Desde luego, aquella no era la mejor época para construir puentes. El proyecto se quedó sin dinero y se canceló en el año 2012. Sin embargo, Croacia no renunció nunca a buscar la mejor fórmula para sortear el corredor de Neum. Echad un vistazo a este mapa. Actualmente la carretera que atraviesa el corredor de Neum recorre 9 kilómetros a través de Bosnia-Herzegovina. Y diréis, ¿dónde está el problema? Pues lo cierto es que hasta ahora no pasaba nada malo. Los vehículos transitaban por esta carretera y no se requería el pasaporte para transitar por el corredor si no se salían de la misma y se dirigían de nuevo a Croacia. Ahora bien, todo esto va a cambiar a partir del año 2024. ¿Por qué? Pues porque entonces Croacia llegará a conseguir algo que llevaba años deseando: entrar en el espacio Schengen. Un requisito para ser miembro del espacio Schengen es que los viajeros y sus vehículos sean controlados tanto a su entrada como a su salida de los territorios Schengen. En este sentido, Croacia descartó instalar un puesto de control en el corredor de Neum, ya que empeoraría los atascos de tráfico que ya se producen durante los meses de verano. Y precisamente por este motivo es por lo que Croacia decidió retomar el proyecto de construir el puente de Pelješac. Además, la pandemia ya ha supuesto para los croatas tener que plegarse a las restricciones impuestas por Bosnia para transitar por el corredor de Neum. Esto es un motivo más para impulsar el famoso puente de Pelješac, que ya está cerca de culminarse de la mano de dos socios de peso. Puente Pelješac de Croacia, financiado por la Unión Europea, construido por China. Lo cierto es que el puente de Pelješac se inaugurará el próximo 26 de julio y será una realidad gracias a que Bruselas ha puesto el 85% de los 430 millones de euros que costará esta infraestructura. Una vez que este puente de 2,4 kilómetros esté operativo, ya no será necesario atravesar el corredor de Neum para los turistas que quieran dirigirse a Dubrovnik. Toda una metáfora de cómo la Unión Europea está dando largas a Bosnia y Herzegovina de cara a su posible adhesión, acabando con sus esperanzas, mientras este país contempla cómo se está recibiendo con los brazos abiertos a otros aspirantes. Y sí, esto es un duro golpe, especialmente para todos los que creen que entrar en la Unión Europea sería la mejor garantía para que Bosnia y Herzegovina continuara siendo un país unido. Sin embargo, la pregunta que os dejamos para vosotros es: ¿de verdad debería la Unión Europea apostar por incorporar a Bosnia y Herzegovina igual que está haciendo con Ucrania? ¿Creéis que los acuerdos de Dayton son un lastre o son necesarios para la convivencia? ¿Hasta qué punto entrar en la Unión Europea serviría para algo en un país que, como ya podéis ver, tiene unas instituciones tan absolutamente locas? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.